Hola, ¿qué tal? Soy Josué Eduardo Rodríguez Hernández, estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, en el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Este video es para la asignatura de Procesamiento de Señales a cargo del ingeniero Javier Albiter Jaime. Vamos a ir. Bueno, les voy a presentar un ejemplo sobre un sumador de escala, convertidor de digital a analógico de 4 dígitos. Tenemos el ejemplo 13.9 que dice que determine el voltaje de salida del convertidor digital a analógico DAC. Antes de continuar con los incisos, voy a hablar sobre la conversión digital a analógico, ya que es un proceso de interfaz importante para convertir señales digitales en señales analógicas. Un método de conversión digital a analógica utiliza un sumador de escala con valores de resistencia de entrada que representan los pesos binarios del código de entrada digital. Aunque este no es un método muy utilizado, sirve para ilustrar de forma más clara cómo se puede aplicar un sumador de escala, que es el caso que vamos a utilizar. Como el inciso A pide la secuencia de códigos binarios de 4 dígitos representados por las formas de onda, y el inciso B, si aplica las entradas, un nivel alto es un 1 binario y un nivel bajo es un 0 binario. El dígito binario menos significativo es D0, que es este dígito. Si la resistencia de 200 kΩ se cambia a 400 kΩ, ¿deberían cambiarse los otros valores de las demás resistencias? Si es así, especifica los valores. Bueno, esta es una pregunta que nos genera el problema sobre una condición que más adelante vamos a especificar. Vamos a empezar dando los valores que tienen las entradas, que es 200 kΩ la primera resistencia, 100 kΩ la segunda, 50 kΩ la tercera y 20 kΩ la cuarta. Tenemos el convertidor y tenemos una resistencia en retroalimentación que es de 10 kΩ, y la entrada no inversora la tenemos a tierra, y tenemos el voltaje de salida. Bueno, aquí representamos mediante una pequeña gráfica el comportamiento de cada entrada dependiendo de si se encuentra en 5 volts o en 0 volts. Y bueno, cada una muestra un comportamiento diferente de acuerdo a sus características. Aquí la representamos apoyándonos en líneas punteadas para identificar la relación que tienen ambas líneas de entrada, ya sea la primera, la segunda, la tercera y la última. También tenemos que calcular la intensidad de la corriente. Tenemos la intensidad 0, la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3 respectivas a cada resistencia o a cada entrada, ya que como están en paralelo, la intensidad es distinta en cada nodo o en cada rama, en este caso, de las entradas. La primera dividimos los 5 volts sobre los 200K y tenemos 0.025 mA. La segunda hacemos lo mismo ahora sobre 100K, obtenemos 0.05 mA. La tercera 5 volts entre 50K y tenemos 0.1 mA, y por último 5 volts entre 25 kΩ que nos da un resultado de 0.2 mA. Ya con la corriente proseguimos a calcular el voltaje de salida. Este voltaje de salida se va a calcular mediante la intensidad correspondiente a cada entrada, por eso se indica de este lado, multiplicado por el negativo de la resistencia de referencia, que se menciona como menos RF. Este menos se aplica porque como nosotros estamos utilizando la entrada inversora, pues el voltaje tendrá un signo contrario
al de la entrada. Es por eso que se antepone en la fórmula este signo negativo. Tenemos como voltaje de salida con D0 menos 0.25 volts, con D1 menos 0.5 volts, con D2 menos 1 volt y con D3 menos 2 volts. Estos resultados son calculados ahorita aquí mediante esta fórmula. Más adelante serán mencionados en la simulación para corroborar que estos resultados corresponden con los resultados obtenidos en el programa. Y por último tenemos otra pequeña gráfica para apoyarnos sobre la entrada binaria y el voltaje de salida en volts. Nosotros vamos a utilizar los ejemplos que tenemos aquí cuando tenemos menos 0.25, este otro, menos 1 volt y menos 2 volts, que son los que vamos a utilizar para representar en la simulación. Vemos que menos 0.25 corresponde a la entrada binaria 0001, el menos 0.5 que corresponde al D1 lo tenemos en 0010, el menos 1 lo tenemos en 0100 y el menos 2 lo tenemos en 1000. Entonces esto lo vamos a comprobar en el programa para ver que los resultados son, o por lo menos se aproximan mucho a los obtenidos aquí en el procedimiento realizado en el cuaderno. Vamos a la simulación. Tenemos ya nuestro circuito realizado, tenemos ya los componentes adecuados, tenemos las resistencias con sus valores, tenemos una fuente de 5 volts y tenemos una conexión a tierra para las entradas, tenemos un multímetro, tenemos el comparador, tenemos la resistencia de referencia y tenemos un osciloscopio para apoyarnos también a la hora de encontrar resultados. Y aquí ya tenemos los interruptores que antes mencionaba en el párrafo del que hablé sobre la conversión digital a analógico. Y pues sin más vamos a proseguir a simular para corroborar los 4 voltajes de salida que se calcularon en el cuaderno. Vamos a iniciar y vamos a apoyarnos del multímetro y del osciloscopio. Primero tenemos todos los interruptores desactivados, lo cual nos manda un voltaje antes de iniciar con el primer ejemplo, que corresponde a la entrada D0, que es la 0001. Por tanto vamos a poner en 1 nuestro primer interruptor y vemos que el resultado del voltaje es el correcto, ya que era menos 0.25 volts, que se representa aquí como menos 249.998 milivolts, que en realidad, pues si no somos tan detallistas, tenemos un resultado correcto. Después vamos a obtener el resultado del menos 0.5 volts, que corresponde a 0010. Para ello retornamos este a 0 y este a 1 para tener 0010 y vemos que el voltaje corresponde a menos 499.96 milivolts, que es menos 0.5 volts del resultado anterior. Se me olvidaba representarlo en el osciloscopio, el anterior. Este lo tenemos aquí con el T2 representado aquí y vemos que es el mismo valor que se tiene en el multímetro de menos 499. Ese mismo lo tenemos acá.
Por lo tanto, en el osciloscopio también se representa con un valor correcto. Vamos a retroceder al primero para demostrarlo también, que se me había pasado, y nos desplazamos aquí donde empieza a representarse ese valor y vemos que también tenemos menos 249, igual que en el multímetro. Bueno, ahora vamos con el valor de menos 1 volt, que lo genera la entrada binaria 0, 1, 0, 0. Regresamos estos a 0 y tenemos 0, 1, 0, 0. Y tenemos menos 999 milivolts, que es en realidad menos 1 volt. Y vamos al osciloscopio, nos desplazamos ahora a este valor y vemos que en la 2, la segunda, tenemos menos 999, al igual que en el multímetro. Por tanto, corresponden. Y por último tenemos el menos 2 volts para la D3, que corresponde a la entrada 1, 0, 0, 0. Por lo tanto ponemos este en 0 y este en 1. Y efectivamente ahora sí tenemos un valor exacto de menos 2 volts. Y voy a desplazarme aquí al valor de esa entrada y tenemos aquí en la número 2 efectivamente menos 2 volts. Ahora, volviendo al problema, por último nos preguntaba que si cambiábamos la resistencia de 200 a 400 deberían cambiarse los valores de las demás resistencias. Si es así, especifica por qué y los valores. Bueno, si nosotros cambiamos el valor de la resistencia de 200 kilo ohms a 400, se incrementaría al doble y por tanto a la hora de realizar el cálculo de su corriente tendríamos un valor de la intensidad de la mitad, porque la resistencia se aumenta al doble. Entonces, si nosotros queremos seguir con el mismo funcionamiento del sumador, también debemos cambiar los valores de las otras resistencias para que se modifiquen proporcionalmente, ya que las resistencias dependen entre sí una de las otras para mostrar el código binario correcto. Es por ello que si la aumentamos al doble, las demás también tendríamos que realizarles el mismo procedimiento y cambiarían sus valores al doble. De esta manera serían proporcionales nuevamente los resultados y el código binario representaría un funcionamiento proporcional a la hora de graficarse.